Buenos días, gracias a quienes están presentes y a quienes nos están siguiendo en las redes. Estamos presentando un amparo contra la Secretaría de Educación Pública por incumplir con la publicación de los nuevos lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas. El pasado 17, está llegando Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en nuestro país. Tenemos algunos problemas para llegar aquí al centro de la ciudad, hay cierres, hay manifestaciones. Muchas gracias, Tania, por acompañarnos. Comentábamos que estamos interponiendo un amparo en contra de la Secretaría de Educación Pública por incumplir con la publicación de los nuevos lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas en las escuelas. El pasado 17 de junio se cumplió el plazo para la entrada en vigor de los lineamientos para el expendio y distribución de alimentos y bebidas preparados y procesados en las escuelas. Sin embargo, hasta la fecha no han sido publicados. Este es un asunto que tiene larga cuenta. Los lineamientos es una vieja historia en la cual la Secretaría de Educación Pública no ha logrado cumplir y con los lineamientos, primero porque los lineamientos no fueron bien redactados en 2010, tenemos ya varias versiones, sería esta la tercera versión de los lineamientos. Las dos versiones anteriores fueron redactadas de tal manera para que no se cumplieran. ¿Por qué? Por los intereses, los grandes intereses. Es un mercado de miles de millones de pesos el que hay en las escuelas. Hemos registrado el tipo de productos que se venden en las escuelas y hemos registrado también, como lo ha hecho en 2 estudios el Instituto Nacional de Salud Pública, el impacto que tiene los alimentos y las bebidas que se venden en las escuelas. Hemos estudiado y hecho reportes, un estudio de más de 2 años en escuelas públicas del país, y el consumo de estos productos es de alrededor de 500 calorías, más de 500 calorías diariamente por alumno en promedio. Esto es un grave impacto porque estamos hablando de productos que se consumen fuera del desayuno, la comida y la cena, y 500 calorías, más de 500 calorías, pues es casi una tercera parte de requerimiento diario. Tan solo hemos mencionado un consumo de más de 100 calorías extras diariamente puede significar el aumento de varios kilos de peso al año. Nuestra población infantil se encuentra en los primeros lugares de sobrepeso y obesidad a nivel internacional, y un estudio que se acaba de publicar hace unos días en el British Medical Journal que evalúa el consumo de bebidas azucaradas en 185 países, encuentra que entre los 25 países que tienen la mayor población de niños y adolescentes, México es el que presenta, los niños mexicanos, el mayor consumo. Y estamos hablando en ese caso de un producto que la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas por la Infancia, recomiendan bajar su consumo. Entonces, sin lugar a dudas, la Secretaría de Educación Pública está cometiendo una violación al derecho a la salud, al derecho a un ambiente saludable que tienen las infancias en nuestro país, y tiene una gran responsabilidad en que tengamos una de las epidemias mayores de sobrepeso y obesidad en población infantil por toda la evidencia que existe al respecto. Están con nosotros Tania Ramírez, que es directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, quien
una organización, una red que nos ha acompañado desde hace años en estas denuncias. Está también con nosotros Liliana Baena, coordinadora de la campaña de escuelas dentro del Poder del Consumidor, y nuestro abogado Javier Zúñiga, que es coordinador jurídico del Poder del Consumidor. Voy a dar en primer lugar la palabra a Liliana Baena, que ha llevado esta campaña y ha estado en este proceso ya desde hace muchos años. Liliana. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo les voy a platicar un poquito más sobre el contexto que estamos viviendo actualmente, la situación de los ambientes escolares alimentarios, pero también por qué es importante que sea una prioridad de política pública para nuestro país. El más grave problema de salud pública en niñas, niños y adolescentes en nuestro país está siendo el sobrepeso y la obesidad. En las últimas 3 décadas ha aumentado hasta 120%. Hoy, 4 de cada 10 niñas, niños y adolescentes ya viven con sobrepeso y obesidad. También el 50% de los que hoy ya son nuestros adolescentes van a vivir con diabetes en la edad adulta. Al mismo tiempo van a reducir 4 años la esperanza de vida en comparación a sus padres, madres y los cuidadores. Además hay una carga de enfermedad en costos económicos para el Estado que le cuesta solo atender de forma anual la obesidad infantil 650,000 millones de pesos cada año. Sabemos que el problema de obesidad infantil es un tema multifactorial que necesita atenderse de forma integral. Sin embargo, hay múltiples estudios que han evidenciado también que la modificación de los ambientes alimentarios, que están caracterizados por una disponibilidad excesiva de productos ultraprocesados, está relacionada también con el aumento de sobrepeso y obesidad, especialmente en niños y niñas y adolescentes, y no es casualidad que nuestro país es uno de los principales consumidores de productos ultraprocesados en América Latina. Nosotros consumimos 216 kilogramos de estos productos cada año y en las últimas 3 décadas se ha triplicado la venta y consumo de estos productos, correlacionándose también con el aumento de este problema de salud pública. Los más afectados están siendo nuestras poblaciones más pequeñas, que son los preescolares, los escolares y adolescentes, que llegan a consumir hasta el 38% de las calorías que necesitan día a día de estos productos ultraprocesados. Y además se agrava cuando hay un desplazamiento de los alimentos naturales del consumo, de la tortilla, del frijol, de las frutas, de las verduras, entre otras cosas, ¿no? Y quiero también acotar un poquito el tema a toda la problemática que genera la industria alimentaria, que no solamente genera daños profundos a la salud humana, sino también al planeta, a los ecosistemas, provocan contaminación, están acaparando nuestros territorios, generan desplazamientos forzados de todos nuestros agricultores, hacen una pérdida de la identidad culinaria y acrecentan los problemas de pérdida de los ecosistemas, mantos acuíferos y crisis climática. Es decir, que este tipo de industrias están dañando de forma muy profunda a nivel global, pero no solamente eso, sino también a nuestro país y nuestra sociedad. Y ahora me enfocaré a hablar específicamente sobre el tema de escuelas, sabiendo que las escuelas son parte de un espejismo social, que las escuelas son el entorno más importante de garantía de derechos que el Estado debe estar garantizando. En el año 2010, y como ya lo dijo Alejandro, se crearon los primeros lineamientos para regular lo que se vende y que se consume al interior de las escuelas. Esta regulación fue actualizada en el 2014, es obligatoria, es sancionable por incumplimiento, debe aplicar para todas las escuelas públicas y privadas del país y su objetivo principal era erradicar de lunes a jueves todos los productos ultraprocesados desde refrescos, yogures, galletas, chocolates, etcétera, y brindar acceso y disponibilidad única a alimentos naturales, pero también de agua potable, gratuita y de calidad. Sin embargo, los últimos estudios que nosotros hemos tenido de la plataforma Mi Escuela Saludable, que es una plataforma donde invitamos a las comunidades escolares de todo el país a que reporten si sus escuelas están cumpliendo o no con esta regulación, y los resultados del ciclo escolar que acaba de terminar, que es el 23-24, son resultados de un agravamiento de los entornos escolares muy fuerte. Es decir, tuvimos un total de más de 15,000 reportes de escuelas a nivel nacional, escuelas públicas y privadas, primarias y secundarias, en más de 10,000 escuelas. Y los resultados es que casi todas las escuelas, es decir, 98% de las escuelas están vendiendo papitas, frituras, galletas, dulces, acompañado además del 95% de bebidas azucaradas.
Se suma que el 79% de las escuelas venden refrescos todos los días de la semana, y eso es al interior. Y al exterior también podemos observar que el 77% de las escuelas tienen algún tipo de venta de este tipo de productos antes y después de entrar a las jornadas escolares. Y se agrava cuando no hay disponibilidad de alimentos naturales, es decir, solo 2 de cada 10 escuelas pueden contar con acceso o a frutas o a verduras o incluso el acceso al agua potable. Esto quiere decir que las niñas, niños y adolescentes, su único acceso en muchos de los casos es solamente productos ultraprocesados que sabemos que están dañando la salud de ellos. 9 de cada 10 escuelas en el país no están cumpliendo con esta regulación y no hay sanciones por incumplimiento. ¿Y cuál es la principal razón, ¿no?, de las fallas de esta política pública? Es la interferencia y los obstáculos que genera la interferencia de industria en esto. En el año 2010, la industria alimentaria se sentó junto con los expertos y académicos a diseñar este tipo de regulaciones, generando vacíos muy profundos legales, pero también operativos. Eso quiere decir que la industria alimentaria retrasó 15 años esta política pública, ¿no? Y sus principales intenciones, y que además las cumplió, fue debilitar los criterios nutrimentales, y de ahí comienza a aparecer la mini chatarra que hoy conocemos. Nace para poderse vender en las escuelas. Antes tenían un sellito que decía permitido para las loncheras. También lo que ha hecho fue debilitar los mecanismos de vigilancia, de capacitación, poniendo la responsabilidad a comités de padres de familia que no pueden operar este tipo de regulaciones, y por supuesto que también se oponen a otro tipo de políticas alimentarias exitosas como son los etiquetados y las guías alimentarias. Y solamente por poner un ejemplo de la forma en cómo se obstaculizó en ese momento, en la Comisión de Mejora Regulatoria, cuando emitieron los comentarios para este tipo de lineamientos, la empresa de Coca-Cola se opuso con un comentario diciendo que violentan la Constitución, son excluyentes, discriminatorios e inequitativos, cuando estamos hablando de un entorno donde solamente hay niños, niñas y adolescentes. Y bueno, también hemos tenido grandes avances. Justamente el 20 de diciembre del año pasado se aprueba una ley, bueno, la reforma a la Ley General de Educación, específicamente en los artículos de salud alimentaria, que es el 75 y 75 bis, con la intencionalidad de transformar estos ambientes y hacerlos saludables, pero también sostenibles. Esta ley lo que ha hecho es mandatar a la Secretaría de Educación Pública, que tiene que emitir los nuevos lineamientos para que realmente respondan a las nuevas realidades que nosotros estamos teniendo. El 17 de junio venció su plazo, no ha emitido ningún tipo de lineamientos. Lo que ha hecho SED de forma constante es que tiene una falta de interés, una falta de voluntad política, y se están caminando también hacia la negligencia contra la salud de niñas, niños y adolescentes. Y por último, quiero terminar con el llamado, ¿no?, que este llamado que estamos haciendo es que publiquen los lineamientos, que los publique antes de que inicie el ciclo escolar, tal cual como la mandata esta regulación, pero los lineamientos tienen también que cumplir con ciertas disposiciones. Es decir, que tiene que encaminarse hasta un cambio de paradigma. La idea principal es que las escuelas sean un espacio también esperanzador, donde se reduzcan las brechas desiguales, no solamente educativas, no solamente sociales, también de género y salud y nutrición. Y los lineamientos que debe de publicar debe contar con al menos 6 elementos para que realmente cumplan con las disposiciones. Es prohibir publicidad y venta dentro y fuera de las escuelas de productos ultraprocesados, con sellos, con leyendas, con aditivos y a granel también, y brindar menús saludables y alimentos saludables al interior de las escuelas que estén relacionados con compras locales y la agricultura familiar para impulsar esa parte, educación desde el currículum y huertos pedagógicos, y debe de realizarse libre de conflicto de interés. Solamente así este tipo de políticas públicas va a ser parte de la transformación social, va a ser transversal hacia la superación de la pobreza, inseguridad alimentaria, salud y nutrición que hoy estamos necesitando. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a Tania Ramírez. Ella es directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, que reúne a decenas de organizaciones que defienden los derechos de la infancia en la República Mexicana. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, colegas de El Poder del Consumidor, organización parte de la red de organizaciones que conformamos la Redim, y gracias a todos los medios que se hicieron hoy presentes y a quienes nos están siguiendo por redes sociales.
Desde Redim la apuesta por este tipo de iniciativas tiene que ver con estar convencidas de que ese cambio cultural para poder garantizar derechos de niñas y adolescencia no se ha logrado. Es como un verbo en gerundio, tenemos que estarlo practicando constantemente, y en esa constante práctica los diálogos que han motivado las modificaciones en las leyes que hoy por hoy tenemos, el mandato que algunas de las observaciones, que algunas de los marcos jurídicos internacionales en materia de derechos de la niñez ya sean aplicables a nuestro país, van avanzando lentamente, pero nos urge que no avancen tan lentamente, porque la vida de niñas, niños, adolescentes no puede permitirse esa dilación burocrática, legislativa o incluso de publicación de reglamentos de leyes que ya están aprobadas, ¿no? Es con esa intención que nos sumamos a esta acción del día de hoy que presentamos con el más sincero interés de hacerle un atento llamado a la Secretaría de Educación Pública, atento pero insistente llamado a que estos reglamentos puedan ser publicados oficialmente, además de difundidos, de manera que eso que ya está establecido en la ley, que ya está establecido en otros órdenes jurídicos, se convierta en realidad. Estamos hablando de cómo materializar eso que en las leyes ya está escrito. Nuestro país es un ejemplo increíble de leyes estupendas y realidades que no conectan con esas leyes. Entonces lo que necesitamos es que estos reglamentos de los que estamos hablando se publiquen y se difundan para que esas leyes que tenemos sean respetadas, sean conocidas y sean acatadas. Desde Redim también estamos, y varias de las organizaciones que la conforman, estamos en coincidencia con lo que se ha dicho y que ya Liliana ahora explicaba muy bien, que tiene que ver no con un fundamentalismo antipapitas, ni hay que los niños no coman dulces, sino con la certeza de que hay voraces intereses de industrias multimillonarias que están violando el interés superior de la niñez y que no tienen ningún tipo de limitación para tocar las vidas de niñas, niños, adolescentes desde muy pequeños, y peor aún, no solo tocarlas con el consumo cotidiano que hagan, sino de irles convirtiendo e irles enganchando para convertirles en consumidores cada vez más tempranos, de manera que empeñen su vida y sus recursos también en estas adicciones que también sabemos que generan este tipo de productos. Entonces estamos en contra de la voracidad con la que estas grandes industrias quieren tomar la vida y la salud de niñas, niños, adolescentes. Y déjenme decirles un par de coordenadas que están sucediendo ahora mismo y que tienen que ver con este ordenamiento jurídico del que les hablaba, que están detrás de la necesidad de por qué estos reglamentos tendrían que publicarse, y tienen que ver con lo que el Comité de los Derechos del Niño ha dicho en reiteradas ocasiones a los Estados miembros, nuestro país entre ellos. Estado miembro quiere decir que el Estado mexicano ratificó, puso su firma en la Convención de los Derechos de la Niñez y dijo, yo me comprometo, ¿no? Bueno, este año precisamente el comité está revisando el quehacer del Estado mexicano y uno de los múltiples puntos que se están observando tiene que ver con cómo México podría estar frente a un escenario en el que niñez y adolescencia viven entre la desnutrición y la malnutrición. No podemos permitirnos ser el país que trate así a su niñez, ¿no? Que la única opción sea, y recordar que niñas, niños, adolescentes son, y no lo dice Redim, lo dice el Coneval, el grupo de población con mayor pobreza y pobreza extrema, pues a veces esta pobreza también se materializa en pobreza alimentaria, y que esa pobreza alimentaria tenga que ser a veces aminorada por los pueblos y las comunidades menos favorecidos con este tipo de productos chatarras, es directamente una acción criminal, ¿no? Porque atenta contra la vida, me refiero a eso. Entonces, este comité hizo en su momento, hace ya poco más de 10 años, una observación general, que es la observación general número 15 del Comité de los Derechos de la Niñez, que alude al artículo 24 de la Convención de los Derechos del Niño, que habla del disfrute más alto posible, del disfrute al más alto nivel posible de salud, analizado también en su interdependencia con la educación. También por eso es interesante, ¿no? El comité habla de la indivisibilidad y la interdependencia de derechos, y en ese sentido, educación y salud
se están tocando en esta recomendación del comité, en todo lo que dice el comité y en esta acción que hoy presentamos, ¿no? El comité dirigió esta observación a las partes interesadas que operaran en el ámbito de los derechos del niño, de la salud pública, pero también en responsables de formular políticas y y encargados de ejecutar programas, es decir, estos reglamentos también estarían en este supuesto, y además aludiendo a que en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, también los estados, nuestro país entre ellos, convinieron en entender a la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente como ausencia de afecciones o de enfermedades, sino que este concepto entendido positivamente tiene que sentar las bases de una alimentación saludable, entendida también como este principio, ¿no? En su inciso número 11 también habla de cómo la niñez más desfavorecida tendría que ser la destinataria privilegiada de este tipo de acciones, ¿no? Entonces, aquellas escuelas quizá más rezagadas, en donde el agua potable, como ya se decía, no está presente, en donde incluso el desplazamiento de los alimentos más saludables se ha dirigido, tienen que ser comunidades prioritarias para esta atención, ¿no? Y esto coincide con también la observación general número 12 del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre una alimentación adecuada, ¿no? Que en su artículo 11 está contemplada. Entonces, quiero también hacer un recordatorio, algo que ya decía Liliana, cómo de pronto eventos que vive nuestro país, como la violencia o la crisis climática, pueden estar generando desplazamientos y situaciones que niñez y adolescencia, y lo saben porque Redim lo hemos dicho, insistentemente lo denunciamos, están afectando la vida y la salud de niñas y niños de maneras muy graves. El año pasado asistimos, ¿no?, a algunos envenenamientos del agua potable en las escuelas. O sea, es tal el nivel de agresiones y de violencias que pueden vivir niñas y niños que de verdad, la publicación de unos reglamentos escolares sobre una regulación que ya existe y que ya fue aprobada es una acción mínima. Es decir, no están ahí las grandes preocupaciones ni ocupaciones del Estado mexicano, y por eso instamos a que estos reglamentos, en una cuestión de trámite, sorteando algún obstáculo que esté por ahí, sean publicados inmediatamente, ¿no? Y quiero cerrar con una noticia, bueno, con una noción linda que justo ayer en un festival de cine de niñas y niños que organiza otra de las organizaciones de Redim, pudimos presentar un trabajo que se los tengo que pasar, que hicieron niñas y niños de Chiapas, de comunidades en Citalá, en Aldama, en donde hablaban de cómo comer tantos chicharrines, le dicen allá, les empezaba a dar dolor de panza, y ellas y ellos ya empezaron a reconocer esas afectaciones como dolor de panza, y su reflexión era: esa comida que viene envuelta en plástico, luego el plástico ni siquiera la tierra se lo quiere comer. Entonces esa es una señal de que ese es un alimento que no nos está haciendo bien, ¿no? Si la tierra no nos lo dio de primera mano, y si a la tierra le cuesta tanto trabajo después digerirlo, pues a nosotros también nos va a costar, ¿no? Entonces hay que escuchar a esa sabiduría, a ese contacto todavía, a esa sabiduría que tienen niñas, niños, adolescentes, yo lo estoy diciendo fatal, pero ellos y ellas lo dijeron de una manera hermosa, pero también volver a conectar con esa sabiduría que también los pueblos y comunidades indígenas de los pueblos originarios tienen muy presente, para saber cuáles son las mejores formas de acompañar a esas escuelas, a esas loncheritas, a esa canasta con tlacoyitos, con esos frutos que nos ha dado la naturaleza y que hoy por hoy hemos olvidado por la avasallante actividad y la avasallante inversión que hacen estas grandes empresas, estas grandes compañías que cuidan, por supuesto, sus intereses y sus bolsillos, pero no cuidan la salud de las personas y mucho menos el interés superior de la niñez, que tendría que ser uno de los principios que aquí se atiende y se respete, ¿no? Muchas gracias, Tania. Lo que menciona Tania es muy importante, esto último, sobre las desigualdades. Obviamente el consumo de estos productos va generando daños en salud, y lo que sabemos, y es evidente, es que hay una gran desigualdad en la atención a la salud. Es decir, los casos que vemos en población indígena es que cuando las personas van a atenderse de una llaga en el pie
que no cierra o van a atenderse porque tienen un problema de visión. Los médicos les dicen, oiga, es que usted tiene pie diabético, tiene retinopatía diabética, y esto significa que tiene diabetes desde hace muchos años. Y eso está pasando en las comunidades indígenas. Es decir, los niños y adolescentes que en este país, en este momento, tienen sobrepeso y obesidad, tienen una alta, muy alta probabilidad de tener sobrepeso y obesidad de adultos. Esto aumenta el riesgo de diabetes, de enfermedades cardiovasculares y de varios tipos de cáncer. Y bueno, sabemos actualmente que la proyección es que 1 de cada 2 niños nacidos a partir de 2010 va a desarrollar diabetes a lo largo de su vida. Es una epidemia y hay una responsabilidad del Estado. El Estado tiene que garantizar que los espacios escolares son ambientes saludables. Ha estado violando ese derecho, lo hemos estado denunciando por lo menos desde hace 16 años, ¿sí? Públicamente, esa obligación que tiene el Estado, que no ha cumplido y ha doblado las manos ante los intereses o ha demostrado una total incapacidad de lo más mínimo, que es garantizar a los niños ambientes saludables en las escuelas. Todos los argumentos se han presentado en este sentido. Nuestro abogado, coordinador del jurídico del poder del consumidor, ha llevado a cabo todo este seguimiento y viene desde tiempo atrás, desde recomendaciones de la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos, dirigidas ya hace años a la propia Secretaría de Educación Pública y que no han sido atendidas. Le doy la palabra a Javier Zúñiga. Gracias, hola, buenos días. Yo solo quisiera comentar y enfatizar de qué trata este amparo y cuál es la razonabilidad que se encuentra detrás de él. Primero mencionar que se trata de un amparo por omisión. Esto quiere decir que la autoridad, la SEP, tenía la obligación de publicar estos lineamientos, como mencionaba Liliana, desde el 17 de junio y no lo hizo. Esto implica una violación a la ley. De acuerdo a lo que menciona la ley de amparo, una vez que se establece un plazo para que las autoridades publiquen o emitan cierto tipo de reglamentaciones y no lo hacen, se encuentran dentro de las omisiones legislativas o omisiones reglamentarias y por ende se encuentran violentando la ley. Así que este es el primer punto. También algo muy rescatable que tenemos que mencionar es que justamente, como mencionaba Alejandro, la Comisión Nacional para Derechos Humanos estableció desde 2019 que la SEP tenía la obligación de publicar y de modificar estos lineamientos. Las deficiencias de las que hablaba Liliana sobre los lineamientos hablan de violaciones primero al derecho a la alimentación, porque los niños, niñas y adolescentes que se encuentran dentro de las escuelas no reciben los alimentos que garanticen el derecho a la alimentación. Segundo, una violación al derecho a la salud, porque parte de estos alimentos o estos productos que se ven dentro de las escuelas afectan su salud. También, como mencionaba Tania, la violación al interés superior de la infancia, de la niñez, porque dentro de la decisión que tomaron las autoridades no se encontró priorizar estos derechos o la atención a la niñez frente a otros intereses como son los intereses de las industrias. En el momento en que la SEP no publica estos lineamientos, el 17 de junio, nos encontramos ante una omisión reglamentaria que violenta no solo el mandato de ley de expedirlos, sino también estos derechos. Esto es importante resaltarlo porque justamente en el amparo se solicita a la SEP que enmiende esta parte, primero para el siguiente ciclo escolar. ¿Cómo hacerlo? Con los elementos que mencionaba mi colega. Primero, evitando la venta de productos con sello dentro de las escuelas, que es lo primero que mandata la ley. Segundo, también garantizando que alimentos que no son favorables para los educandos tampoco entren dentro de las escuelas. ¿Cuáles son estos? Alimentos a granel, como botanas y demás, alimentos con aditivos que aunque no tengan sello, causan un daño a la niñez. Y tercero, que se implementen para el siguiente ciclo escolar. La autoridad tuvo más de 6 meses para crear estos lineamientos, para publicarlos y para implementarlos, y no hacerlo en el siguiente ciclo escolar implica una violación a todos estos derechos de la niñez y una afectación a todos los educandos del país. Muchas gracias, Javier. Si tienen alguna
pregunta a los presentes y también nos pueden hacer preguntas por las vías de las redes. Sí, acá hay una pregunta. Sí, si nos permiten nada más para que se escuche en la transmisión. Gracias. Gracias. Trinidad González, de la revista Abusos. Preguntar en este contexto que van, más bien desde 2010 que se publicó este decreto para eliminar los productos chatarra, así se les llamaba en 2010, 2015, pues no ocurrió. A la fecha, estos niños padecen o que iban a la escuela en estos ciclos escolares tienen detectados que sí padecen enfermedades, por un lado, y por el otro preguntarle también si esta situación ocurre en todas las escuelas del país y en qué porcentaje. Gracias. Bueno, a la primera pregunta, no tenemos como un seguimiento específico de los niños a partir del 2010 por ahora, pero lo que sí hemos visto, ¿no?, es justamente el aumento creciente del sobrepeso y la obesidad y las proyecciones que se tienen con diabetes, ¿no?, y la expectativa a futuro que se tiene para la vida de estos niñas y niños. Hay estudios también que nos dicen que reducirá su esperanza de vida, pero también que vivirán gran parte de su vida enfermos, ¿no? Y que son hoy niños, o sea, los que del 2010 para ahora han pasado 15 generaciones, es decir, que hoy ya son adolescentes o adultos jóvenes, ¿no? En la segunda pregunta, los resultados que nosotros tenemos de la plataforma Mi Escuela Saludable son resultados nacionales. No podemos decir que son todas las escuelas, pero tenemos un seguimiento de 10 ciclos escolares constantemente para saber su seguimiento. Tenemos más de 35,000 reportes y lo que hemos visto pues es que más del 98% de las escuelas no cumplen con esta regulación, ¿no? Pero en base a estos resultados de una muestra de más de 35,000 escuelas. Buenos días, Manuel Nava, México en las Noticias. ¿Hay algún censo de las escuelas que no han cumplido con las recomendaciones de ustedes? Una. La otra pregunta, ¿habrá la posibilidad de hacer una recomendación de que sean evaluados, revisados médicamente los niños con obesidad para ser tratados antes de que pues puedan contraer diabetes, puedan desarrollarlo? Bueno, específicamente hay también programas, ¿no?, del gobierno que hace seguimientos a estos, como los programas de salud escolar, que hace seguimientos a justo, ¿no?, si están cumpliendo con estas regulaciones, cómo van en peso, en tallas, problemas de malnutrición, y bueno, son las encuestas que hay, ¿no?, pero no hay como un seguimiento específico por niño, no existen. Y su segunda pregunta era... Bueno, desde Mi Escuela Saludable, nosotros lo que estamos haciendo pues es justo, ¿no?, desde el 2010 que existen estos lineamientos, invitamos a las comunidades escolares a nivel nacional que reporten si su escuela cumple o no, o sea, no solo si no están cumpliendo, también que reconozcamos las escuelas que están cumpliendo con estos lineamientos, si hay modelos, ¿no?, importantes que nosotros podamos rescatar. Y nosotros hemos tenido escuelas en repetición, ¿no?, por ciclos escolares también. No tengo ahorita el dato exacto de cuál es la muestra en seguimiento que hemos tenido de escuelas. Reportan las escuelas. Tenemos pues en este ciclo escolar más de 10,000 escuelas reportadas a nivel nacional. Hay unas que están repetidas en ciclos escolares anteriores, pero los resultados son los mismos. Los que hemos visto y que es cierto es que a partir de la pandemia de coronavirus hay un agravamiento de los entornos escolares. No hay agua potable, o sea, menos del 19% de las escuelas tienen acceso al agua potable y alimentos naturales. Sí, buenos días, José Pedro. Me impactó los 650,000 millones anuales que le cuesta al sector salud, nada más por este descuido. Digo, ¿cuánto representa del presupuesto que tiene asignado el sector salud? ¿Y cuánto representa del presupuesto que tiene asignado, no sé, el IMSS y la Secretaría de Educación, ¿no? Como para darnos cuenta de la importancia que tiene atender esta situación. ¿Cuántas veces vamos al Seguro Social y no encontramos ficha porque ya todos están copados por todos los diabéticos y toda la gente que tiene ya problemas crónicos y solamente, no sé qué cantidad sea,
la que queda disponible para los que nos da un retortijón o alguna enfermedad, pues, eventual, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde pudieran investigar estos números con objeto de darles, pues, en la cara con algo que realmente los impacte, ¿no? Y con esos 650,000 millones, ¿como a cuántas escuelas se les podría dotar de agua potable? No sé, cosas así que sean flashes o alarmas contundentes. Gracias. Yo no tengo los datos aquí precisos. Hace poco estábamos viendo los presupuestos, pero sí es varias veces el presupuesto de salud del país, ¿no? Es lo que podría decir. No hay capacidad de atender, ¿no? Desde antes, o sea, desde el seguro popular que se ha mencionado por algunos como el modelo, ¿no? No, el seguro popular no cubría la diálisis. Y se decía que la diálisis, si cubriera la diálisis, gran parte del presupuesto del seguro popular se hubiera ido en la diálisis. Entonces estamos con un problema que no solamente está afectando la salud de las personas, sino la economía del país, todo el sistema de salud y la economía de las familias, ¿no? En especial, incluso hay muchos temas de los cuales no se hablan. El primer impacto, por ejemplo, con el consumo de estos productos y con el consumo de bebidas azucaradas es la caries dental, ¿no? Y hay una epidemia de caries dental, ¿sí? Fuertísima. O sea, nosotros recordábamos cómo se mencionaba la dentadura de la población indígena, ¿no? Como una dentadura muy sana, muy saludable. Ahora los chicos, ¿no? Están perdiendo las piezas dentales a los 12, 13, 14 años y tienen un costo altísimo el tratamiento, ¿no? De estos impactos. Es lo primero, el primer impacto es en la dentadura y pues va entrando a todo el organismo, es nada más como la primera manifestación, pero eso se vuelve como, lo vuelve un natural, ¿no? No, pues tiene caries, ¿no? O sea, como si fuera algo muy, muy natural. Pero es uno de los primeros impactos. No sé si hay más preguntas en la red. Sí. Buenos días, Ernesto González del programa Misión Mundial. Esta alarma que ustedes manifiestan hoy en día implica una lucha contra estos gigantes que es la SEP, que hace lo que quiere, y contra la mafia de las empresas transnacionales que meten a la fuerza sus productos. Creo que es una lucha de David contra Goliat. Ustedes están peleando muy rudo, pero se enfrentan a esta pared. Y bueno, algo muy importante que comentaba Alejandro ahorita no es la censura, sino la autocensura de la información que afecta a los niños. ¿Ustedes qué panorama ven a futuro respecto a esta lucha que sostienen contra, como les repito, estos gigantes? Gracias. No sé, yo nada más quisiera mencionar que hay un proceso internacional fuerte, ¿no? Vivimos un mundo donde las corporaciones se han concentrado, se han creado grandes monopolios, y creo que como pasó al inicio, esto pasó al inicio, por lo menos en los países centrales, digamos así, ¿no? Que surgieron las grandes corporaciones y vinieron después formas regulatorias, ¿no? Para reducir el poder de esas corporaciones. Actualmente los organismos de Naciones Unidas, los expertos, las revistas científicas, por ejemplo en materia de salud, están hablando muchísimo de esto, muchísimo. Digo, como ejemplo el caso ahorita de las Olimpiadas, ¿no? O sea, las protestas de revistas científicas, editoriales de la revista The Lancet, ¿no? Pidiendo al Comité Olímpico Internacional que termine estos acuerdos con Coca-Cola y con la cervecera, ¿no? Que es Corona, que ahora es parte de Airbnb. Entonces, hay un proceso muy fuerte para que las políticas públicas se hagan sin conflicto de interés. Y creo que es parte de
del proceso internacional que se está dando, ¿no? Sí, yo ahí quise destacar que existen también lineamientos sobre derechos humanos y empresa, los más difíciles de implementar quizá, pero bueno, ahí están desde hace mucho y hay varias organizaciones que están trabajando para ello, porque de pronto resulta que, digamos, en el ámbito de los derechos humanos ya no solo se trata de reglamentar o de controlar el poder desmedido de un Estado sobre las personas, sino que ahora el poder desmedido es de estas grandes corporaciones, ¿no? Y a veces las autoridades lo que quedan es atrapadas, ¿no? Y sus voluntades también quedan limitadas, y no solo sus voluntades, su quehacer, su deber queda limitado por estos intereses. Pero diría también, porque creo que ese también es un poco el espíritu que yo reconozco en el poder del consumidor, no es solo que la batalla de David contra Goliat sea muy dura, sino que sí podemos ganarla. Es decir, México tiene etiquetado frontal, o sea, eso costó muchísimo trabajo, pero hoy por hoy lo tenemos. Y orienta el criterio de niñas y niños, ¿no? O sea, yo lo veo, van al supermercado y ese etiquetado frontal puede disuadirles de llevarse o no algo a la boca. Ese es un poder enorme, ¿no? Hay otros países vecinos, para arriba, para abajo, a los lados, que no lo tienen y aquí se logró. Otro poder enorme que yo reconozco es el de la resistencia de las, entre comillas, pequeñas comunidades, que en realidad ahí es donde está la grandeza, que se están resistiendo a esto, ¿no? Y que están recuperando la cocina tradicional, que están volviendo a sembrar la milpa y hacen huertos detrás de sus casas y están empezando a entender cómo se ha afectado su salud y sus economías, ¿no? En estos nuevos diseños de no alimentación, ¿no? Sino de consumo de chatarra. Claro, no hay que romantizar eso y más bien lo que hay que hacer es apoyar esas iniciativas, ¿no? Y esas comunidades que se están organizando para, como dicen a mí ese concepto cuando lo conocí me fascinó, lo de descoca-colonizar el paladar, ¿no? De sus poblaciones, pues bueno, eso también hay que reconocerlo, admirarlo y apoyarlo, ¿no? Si yo quisiera que aprovechar y pedirle a Liliana que nos platique, sobre todo en esto de los avances, los lineamientos tenían que publicarse y tienen que publicarse por una reforma que se dio a la Ley General de Educación, donde se habla de los alimentos dentro de las escuelas. Entonces me gustaría mucho que Liliana mencionara los aspectos centrales más importantes de esta reforma a la ley, porque habla, ¿no?, de los avances y tendría que seguir los lineamientos, estos principios que están en esa reforma de la ley que ya fue aprobada y publicada. Sí, como les comentaba, esta reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre. Dio 180 días para que la Secretaría de Educación Pública haga estos lineamientos. Pero estos lineamientos tienen una característica muy importante, o esta ley, la intención es que justamente se transformen los espacios escolares en saludables y sostenibles, ¿no? Con una idea también en que abone la transformación de los sistemas alimentarios. La idea es que cambiemos un tanto el paradigma de lo que existe ahora y de lo que hemos normalizado dentro de las escuelas, que además sabemos que violentan la salud. Estas disposiciones que dice la ley son 6 al menos mínimas las que tiene que cumplir. Una, que esta ley, estos lineamientos deben de realizarse sin conflicto de intereses. No puede estar participando la industria alimentaria en el diseño de las políticas públicas y mucho menos en alimentación escolar. La segunda es que debe de prohibir todos los productos ultraprocesados al interior y afuera de las escuelas junto con su publicidad, pero no solamente los productos con sello, sino también todos esos que son a granel, que sabemos que son dañinos para la salud. Debe disponer de agua potable gratuita y de calidad. No hay derecho a la alimentación adecuada si no hay acceso al agua potable. No hay forma de poder ejercer ese derecho así. La otra es que debe de impulsar las economías locales a través de la agricultura familiar y local, relacionándolo también a que cierta parte de lo que se destinan en los programas de alimentación escolar vayan dirigidos a la agricultura local y familiar, ¿no? Hay recomendaciones que van desde el 10 hasta el 35, 50% de lo que el gobierno destina se vayan a ese tipo pues justo, ¿no?, de la agricultura local, y debe disponer de alimentos naturales y saludables todos los días de la semana.
¿no? Para los niños, niñas y adolescentes, especialmente que provengan de esta agricultura. Y esos son los elementos básicos que debe de contener estas disposiciones. Ahí en redes sociales, pregunta Armando Herrera 24 horas, pero no sé si ya quizá está respondida. En el caso de las cooperativas escolares, ¿se les pide a los que tienen la concesión que cumplan con alguna reglamentación alimentaria o son libres de vender lo que deseen? Bueno, desde el 2010 existe una reglamentación, ¿no? Que las concesiones que se les van a dar a las cooperativas deben de cumplir con determinadas características y criterios y deben de cumplir con todos estos lineamientos que se especifican, ¿no? Una de las gravedades que tiene esta política es que no se le ha dado seguimiento. El gobierno ni la Secretaría de Educación Pública no ha monitoreado, no ha evaluado, no sabe cuántas escuelas cumplen, cuántas no cumplen, si las cooperativas están o no cumpliendo con este mandato también, y es una de las principales gravedades. Los únicos estudios que existen a razón del cumplimiento de esta regulación es a través de la plataforma Mi Escuela Saludable, ¿no? A través de los reportes de la ciudadanía. No existe un seguimiento estrecho desde hace 15 años sobre esta política pública. ¿Alguna otra pregunta aquí? Pues, les agradecemos mucho la presencia aquí, quien está siguiendo en las redes. Es muy importante este amparo. Tenemos noticias de el proceso, de los lineamientos, que ha habido versiones que van y vienen, pero es urgente que en este ciclo escolar que está por iniciar ya se apliquen los nuevos reglamentos. Cuando hay políticas en materia de salud y este tipo de regulaciones, estas políticas salvan a la gente de enfermedad y salvan también a la población de mortalidad. Y eso se ha cuantificado, ¿sí? Entonces, el que no se apliquen estas políticas significa estar sacrificando, enviando, ¿no?, a los niños y a su futuro, ¿no?, a un mayor nivel de enfermedad, pero también de muerte. Porque lo que comemos es lo más importante para nuestra salud. Y es momento ya de que la Secretaría de Educación Pública, sí, basada en esta reforma a la Ley General de Educación, publique estos reglamentos, ¿no?, publique estos lineamientos, donde está muy clara cuál es la autoridad que debe de hacerlos cumplir, que es la autoridad escolar. Muchas gracias.